Me habéis pedido que haga un vídeo como el que vamos a hacer hoy un montón de veces, a través de los comentarios, a través de encuestas en YouTube y a través de mensaje privado. Me habéis pedido desde hace muchísimo tiempo que hablemos de moldes, así que he desempolvado y he sacado a la mesa todos los moldes que tengo. Vamos a hablar de moldes, de sus características y sobre todo, y lo más importante, quédate hasta el final, porque te voy a decir lo que tienes que hacer exactamente para saber la cantidad de masa que debes de poner en tu molde, sea de la forma que sea y tenga el tamaño que tenga. Así que hoy aquí, en este vídeo, hablemos de moldes. ¡Comenzamos! Bueno, mirad, he sacado todos los moldes que tengo, que hasta que no los he puesto encima de la mesa no he sido consciente de la cantidad de moldes que tengo. Así que ya voy acumulando unos cuantos. Todos estos son los moldes de los que dispongo, tanto para hacer bizcochos en su mayoría, como para hacer panes, ¿vale? Incluso algunos que son para hacer bases de tartas, pues también los podemos emplear para determinadas elaboraciones con masa de pan. Así que nada, vamos a comenzar de derecha a izquierda, viendo cada uno de los moldes que tengo, vamos a ver sus características y en qué podríamos usarlo. Y sobre todo, recuerda quedarte hasta el final porque te voy a decir cómo puedes saber la cantidad de masa necesaria que tienes que poner en cada molde para que te queden perfectos. Así que vamos a comenzar con los primeros que tengo a mi derecha. Bueno, el primero que tengo aquí es uno muy antiguo que los tengo usando para sujetar este. Pero aunque es muy antiguo y está muy oxidado, me gustaría también mostrártelo, ¿vale? Estos moldes rectangulares pues se usan, pues, por ejemplo, para hacer pares de molde, evidentemente. Y este concretamente, que está muy oxidado, os lo quería enseñar, os lo quería mostrar, para que si tenéis un molde de estas características, no lo uséis directamente así, o sea, no pongáis la masa directamente en el molde tal cual, porque el óxido pues es tóxico, no podemos comer óxido. Entonces, ese tipo de moldes, si los tenéis, no hace falta que los desechéis. Si podéis comprar otro nuevo, perfectamente, lo tiráis. Pero si tenéis este tipo de molde y no os podéis permitir compraros otro, pues bueno, este tipo de molde os viene muy bien, lo podéis seguir usando, pero siempre forrándolo con papel. Lo forráis todo, las paredes y el suelo del molde, con papel de horno y lo podríais seguir usando. Siempre teniendo esa precaución, ¿vale? Que no entre en contacto el molde, que ya está oxidado, ya está en mal estado, con lo que nos vamos a comer. En este caso, ese pan, la masa de pan, ¿vale? Así que nada, y ahora que ya hemos visto este pequeño detalle de uso con los moldes que tenemos ya muy desgastados y oxidados, vamos a continuar. Bueno, he dicho de derecha a izquierda, pero bueno, yo creo que podemos ir también por categorías. En primer lugar tenemos los moldes rectangulares. Moldes rectangulares que pueden ser como este, que es un poquito más alto, más alargado, como este que os enseñé al principio, que es más bajo y más ancho. Moldes rectangulares pueden ser de ese tamaño, tamaño pequeñito o tamaño mini, ¿vale? Ya depende de la elaboración que queramos hacer. Pero todos estos llevan una misma característica. Todos estos moldes a la hora de hacer pan tienen una misma característica, y es que al no tener tapa, la superficie nos va a quedar ligeramente abombada y ovalada. Y además nos va a quedar mucho más dorado y crujiente. Va a ser un pan más tirando a un pan de corteza crujiente y dorada que a un pan de molde como estamos acostumbrados cuando compramos pan de molde en el supermercado, tierno y jugoso. Para esas características tenemos estos otros moldes rectangulares para pan pero con tapa. Al tener tapa, este tipo de elaboraciones, lo que va a pasar es que en el interior el pan se va a hacer de una manera más jugosa y además, por eso tiene la tapa, va a quedar perfectamente cuadrado. La cantidad de masa que metamos aquí, si es la adecuada, va a quedarse llenando todo el espacio, dándonos un pan, en este caso, cuadradito o de la forma del molde que usemos. ¿Veis? Este tipo de molde que lleva tapa, lleva algunos en su parte superior, otros en su parte inferior, como estos, unos agujeros que lo que hace es extraer el vapor que se genera dentro, ¿vale? Para que no se nos humedezca, pero a la vez para que se haga de una manera lenta y jugosa. Ese tipo de moldes
rectangulares son geniales, sobre todo si quieres panes suaves, blanditos y tiernos. Y además los quieres de principio a fin, que sean exactamente iguales todas las rebanadas. Van a ser perfectamente rectangulares, cuadrados, más alargados o más pequeños, dependiendo del modelo que usemos. Tengo por aquí también otro molde, podríamos meterlo dentro de los moldes rectangulares cuadrados. Ese tipo de molde, que además de para bizcocho, va genial, por ejemplo, para elaborar focaccias, ¿vale? Es un molde que tiene buena altura lateral, es cuadrado y nos va genial para hacer focaccias gorditas y jugosas y muy tiernas. Ese tipo de elaboraciones, como la focaccia, va estupendo en este tipo de moldes. Otro molde que generalmente se suele emplear para hacer bizcochos, sobre todo el bundt cake, es este molde para bundt cake, ¿vale? Es un molde diseñado para hacer bizcochos de esos con agujero, pero que también podemos usar para hacer pan, ¿vale? Pondríamos aquí nuestra masa de pan, la dejaríamos fermentar y la llevaríamos al horno. Y ya tendríamos nuestro pan con forma de bundt cake divino y maravilloso. Perfecto. Queda muy cuco este tipo de elaboraciones. Otro de los moldes que no solemos pensar como molde cuando pensamos en ellos son los banetones. Un banetón, como este, ovalado, redondo, los hay triangulares, los hay ovalados más alargados, los hay redondos más pequeños. Son también moldes, son moldes. ¿Qué característica tienen este tipo de moldes con diferencia a otros moldes metálicos? Pues que estos están hechos con madera o con similar, ratán o algo así de madera, ¿vale? Pues generalmente, mimbre, cosas así. Y la madera, ¿qué es lo que hace en nuestras masas de pan? La madera absorbe parte de la humedad de la superficie de la corteza, lo que nos va a dar cortezas más crujientes y greñas muchísimo más altas cuando lo horneamos. Este tipo de moldes van perfectos para cuando hacemos fermentaciones en frío. Cuando hacemos fermentaciones en frío, ese tipo de moldes son los ideales y los adecuados. Además de que nos dan bonitas formas y panes muy chulos. Así que los banetones los podemos categorizar como moldes. Moldes, y encima son moldes, sí que son para hacer pan, sí o sí. Con estos moldes hacemos pan solo. Si seguimos por ahí, pues bueno, he querido meter, dentro de la categoría de moldes, he querido también meter algunos moldes desechables. En el caso de los moldes desechables, en esta ocasión, pues tenemos algunos moldes, como por ejemplo estos, para hacer muffins o cupcakes. Tenemos cápsulas, como solemos decir en el argot panadero, cápsulas de magdalenas. Las tienes de diferentes modelos, cuadradas, redondas, las hay cuadraditas como estas, las hay ovaladas, las hay rectangulares. En definitiva, hay muchos tipos de modelo de cápsulas o de moldes desechables para hacer magdalenas o similares. Y las que son redondas, sí que siempre te aconsejo que tengas una bandejita como esta. Una bandejita de esta, porque tú, por ejemplo, si usamos una masa que es un poquito líquida, lo que va a pasar, si no usamos el molde, la bandeja, se va a abrir el papel. Sin embargo, si ponemos el papel dentro de ese agujerito y metemos la masa, el molde va a soportar el peso de la masa y no se va a abrir, tirando la magdalena hacia arriba. Así que siempre que queráis hacer magdalenas, muffins o cupcakes, os recomiendo que uséis una bandejita con moldes como esto, además de las cápsulas o los papelillos para hacer las propias magdalenas. Si seguimos en la línea de los desechables, tengo por aquí que quería mostraros pues moldes para panetone. Moldes para panetones, los hay de papel, los hay de cartón, los hay más caros, más baratos, más grandes, más pequeños, igual que los de las magdalenas, pero en este caso para hacer panetones, ¿vale? Una de las ventajas que suelen tener este tipo de moldes desechables es que en las cajitas donde te viene o en el paquete te suelen indicar la cantidad de masa para la que son. Medio kilo, 1 kilo, 750 gramos, etc. Bueno, en definitiva, casi todos los moldes nuevos, cuando los compramos, en las etiquetas nos suele poner la cantidad de masa para la que están hechos, o al menos las medidas, ¿vale? Y con las medidas podríamos sacar la cantidad de masa que necesitamos. Pero no te preocupes, que eso luego, más adelante, te voy a explicar cómo sacar la cantidad de masa que necesitas para cada molde en concreto,
para cada molde, sea cual sea su forma, su estilo y su forma. Bueno, y seguimos. Aquí tengo un par de moldes bajos. Este no lo uso tanto para hacer pan. Este tipo de moldes, ¿vale? Sí que lo suelo usar mucho para hacer bases de tarta. Bases de tarta, que ya veremos algún vídeo en el futuro próximo, pues este tipo de moldes los uso para hacer ese tipo de bases de tarta. Y este molde sí que lo uso para hacer sobre todo pizzas tipo estilo Chicago o bases de tartas también, o tartas tipo americano, o también lo uso, por ejemplo, para hacer alguna empanada. Ese tipo de molde va genial para esas elaboraciones. No es que sea muy habitual, sobre todo para hacer pan, que solo es pan, pero nos viene bien pues, para hacer algunas elaboraciones con masa de pan o similar. Vale, por aquí, ¿qué tenemos? Mirad, esto, que bueno, más que un molde es una bandeja, pues es una bandeja. Las hay de 2, de 3, de 4, las hay más alargadas, dependiendo del tamaño de vuestro horno, evidentemente. Esta a mí, para mi horno, me va genial, ese tamaño. Y es una bandeja barra molde de baguettes. Ponemos aquí las baguettes, tiene agujeritos, como veis, tiene una capa antiadherente y lo que va a pasar es que el calor va a entrar por los agujeritos y encima va a evitar que se pegue. Y bueno, y también te va a quedar, si no eres muy ducho a la hora de formar baguettes, pues bueno, esto lo que va a hacer es, como tiene así medio formita ovalada, pues te va a dar más, te va a ayudar a dar la forma final definitiva a tus baguettes. Sobre todo si a la hora de hacer baguettes no eres muy habilidoso. Quería mostrarlo. Tenéis estas bandejitas para hacer baguettes también a la venta por internet en un montón de páginas y sitios, y los tenéis de diferentes tamaños, colores y cantidad de huecos para poner vuestras baguettes. Si continuamos por aquí, tenemos un molde que es bastante curioso. Mirad, no sé si lo habéis visto en alguna ocasión. Este es un molde que es simplemente para hacer un tipo de pan. Bueno, a ver, podríamos hacer otra cosa, pero vamos, este molde está creado en base para hacer el pan dulce de Navidad Stollen alemán, ¿vale? Como ves, es un molde cuya característica es la forma que tiene aquí como una pequeña protuberancia, los agujeros, y que es el único molde, o uno de los pocos moldes, que lo tenemos que poner boca abajo sobre una bandeja. La mayoría de moldes los horneamos tal cual, metemos la masa y los horneamos en la posición en la que le hemos metido la masa. Sin embargo, esto iría al revés. Metemos la masa, le damos la vuelta sobre una bandeja y meteríamos al horno, una vez que hubiera fermentado, evidentemente. ¿Vale? Pero bueno, aunque podemos hacer cualquier tipo de pan, este molde concretamente es el molde para hacer el pan alemán dulce de Navidad, Stollen o Christstollen, ¿vale? Si no lo conocías, aquí te lo presento. Otro de los moldes para hacer panes típicos navideños concretos es este otro. Este otro, alto, con forma de estrella, es para hacer el pandoro. El pandoro. Igual, ¿podríamos hacer cualquier otro tipo de pan? Evidentemente que sí. ¿Podemos hacer un bizcocho? Por supuesto. Incluso un flan. Pero está creado en base para hacer el pandoro, que es un pan de Navidad típico italiano, que hemos visto en el taller de panes navideños que he sacado a la venta estas navidades. Así que para el molde para pandoro es este. Siguiendo con, hablando de, antes os he enseñado el molde desechable para hacer panetone, pues aquí tenemos un molde que no es desechable para bizcochos barra panetone, ¿vale? Si no queréis gastaros el dinero y estar usando de estos desechables, podréis hacer panetones en este tipo de molde. Un molde para panetón o para bizcocho o para cualquier otro tipo de masa de pan lo podríamos hacer en este. ¿Qué características tienen este tipo de moldes para bizcochos? Ya sea este, ya sea más grande. ¿Qué característica principal tienen? Que son desmoldables. Tienen aquí una pestañita y podemos desmoldarlos sin problema, facilitando
pues desmoldar el pan, el bizcocho o lo que sea que hayamos elaborado en ellos. Este tipo de moldes tienen esa ventaja, desmoldables, que yo no entiendo por qué muchos moldes no son desmontables. Pero bueno, en este caso, este tipo de moldes desmontables nos ayudan un montón a la hora de sacar el producto que tenemos dentro. Y pues ya tendríamos terminado toda la colección de moldes que tengo para hacer pan, para hacer bizcochos o para realizar elaboraciones similares. Y ahora no te vayas, porque vamos a averiguar y te voy a dar la clave que funciona sí o sí para que sepas cuánta cantidad de masa para hacer pan necesitas poner en tu molde, sea cual sea la forma que tenga, y poner la cantidad adecuada para que quede perfecto, para que no se salga, para que no se quede corto, para que quede perfecto. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate y te lo cuento. Bueno, ya os he dicho que cuando compramos un molde nuevo, sobre todo por ejemplo los banetones, sí que estoy seguro al 100% de que en las etiquetas o cuando hacéis la compra os especifica la cantidad de masa para la que está destinada, ¿vale? 750 gramos, 1 kilo, etcétera. Entonces, bueno, también tenemos que tener ese tipo de precauciones cuando compramos los moldes que nos suelen dar el fabricante indicaciones de para cuánta cantidad de masa está hecho ese molde. Pero no obstante, vamos a suponer que tenemos moldes por ahí, que los hemos comprado y que no nos dicen ningún tipo de característica, no nos dicen cuánta masa tenemos que poner, estamos dudando. No sabemos si he puesto mucha, si he puesto poca, si va a llegar bien, si va a llegar mal. Vale, entonces no te preocupes absolutamente para nada. Te voy a decir lo que tienes que hacer exactamente para saber la cantidad de masa que tienes que poner en tu molde. Una báscula. Que bueno, si no tienes una báscula, también estás cometiendo un pecado mortal. Si quieres hacer pan, báscula. Si quieres hacer pan, báscula. Repite conmigo. Si quieres hacer pan, ahí, báscula. ¿Por qué? Porque la panadería y la pastelería son gramajes y pesajes exactos. Incluso para saber la cantidad de masa que tenemos que poner, necesitamos saber la cantidad, tenemos que pesar, como vamos a hacer ahora. Un molde. Pongo un molde. Enciendo la báscula. ¿Qué voy a hacer? Voy a llenar mi molde con agua, hasta el borde. Los lleno hasta el borde, ahí está. En este caso, en este molde rectangular, 1,5 kg, 1568 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Coger esta cantidad que he pesado, 1500 gramos, vamos a redondear, 1500 gramos, y dividir entre 3. Entre 3. En este caso, 500 gramos. En este molde tendría que poner 500 gramos de masa para que todo vaya genial. La cantidad adecuada para poner en este molde serían 500 gramos. ¿Significa eso que no puedo poner más? Hombre, puedes poner un poquito, pero ya sabes por dónde moverte. Ya sabes que son 500 gramos. Puedes poner 550, puedes poner 600, 650, 700, todo lo más. Pero que sepas ya por dónde moverte. Ya sabes que sí o sí, en este molde, como poco, tienes que poner 500 gramos. 500 gramos y hasta un máximo de 600, 700 como mucho, ¿vale? Más o menos siempre hay un poquito de margen. No queremos tampoco que nos quede a ras la masa, que suba un poquito, tampoco pasa nada. Entonces, por eso tenemos un poquito de margen. Pero como es poco, ya sabes que tienes que poner 500 gramos. 500 gramos sería lo mínimo aceptable para este molde. Y eso mismo podríamos hacer con cualquier tipo de molde, sea de la forma que sea. En este caso, bueno, vamos a ver, la bandeja para baguettes no. Pero, por ejemplo, este es rectangular. Pero si yo quiero poner aquí, quiero saber cuánta masa tengo que poner en el molde del Pandoro, que tiene una forma así irregular para arriba y para abajo, pues haría exactamente lo mismo. Lo pongo en la báscula, lo lleno de agua hasta el borde. ¿Que se me acaba el agua? Pues uso agua de este. A ver si no lo tiro todo.
hasta el borde. Ahí lo tenemos. 300. 3 kilos, 100 de agua. ¿Y qué tenemos que hacer? Dividir entre 3. Es decir, yo aquí podría poner 1 kilo de masa. 1 kilo, 33, para ser exacto. 1 kilo de masa sería lo mínimo que podría... ¿Puedo poner un poquito más? Sí, puedes poner un poquito más. Puedes poner 1 kilo 200, 1 kilo 100, 1 kilo 150, pero ya sabes que, como poco, 1 kilo. 1 kilo y te va a quedar perfecto. Si pones un poquito más de masa, si en vez de 1 kilo pones 1 kilo 200, pues te sobresaldrá un poquito. No pasa nada, ¿vale? Pero que sepas ya que, como poco, tienes que poner 1 kilo. Ese truco funciona siempre. Es una manera de saber la cantidad de masa de pan o similar que tienes que poner en este tipo de moldes. ¿Y sería similar para hacer bizcochos? Bueno, para hacer bizcochos generalmente se suele poner las 3/4 partes de un molde. Por ejemplo, para hacer magdalenas no vas a ir pesando la cantidad de agua que entra en un molde. Más o menos lo que haces es poner 3/4 partes del molde, ¿vale? Si el molde es esto, pues llenas hasta la falta de un dedo. Eso es para hacer bizcochos. Para hacer bizcochos es un poquito diferente. Pero para hacer panes, usando cualquier tipo de molde, este truco va perfecto. Y ahora me dices, vale, ¿y si es un molde que tiene agujeros, como el de Stollen? Este molde, que es irregular, ¿cómo hago yo para pesar, para echar agua aquí? Bueno, pues esto es un poquito de imaginación. Yo lo que hago en este caso, te voy a dar aquí un truqui. Tengo por aquí un poquito de cinta americana, como los americanos, que con cinta americana, con un rollo de cinta americana, te soluciona la vida. Pues esto igual. Mira, yo lo que hago es esto. Tapo los agujeros con cinta americana. Esto es una idea, esto es inventiva al poder. Dices tú, ¿cómo puedo saber yo la cantidad de masa que entra aquí? Pues mira, tapo con cinta americana. Cojo film de cocina. Lo forro. Con film de cocina por arriba y por abajo. Ahí. Pones un poquito más de cinta americana. Para asegurar. Esto es todo lo que hacéis. Bueno, pero pensar que esto lo hacéis una vez, como yo lo hice en su momento. Esto lo hacéis una vez, lo apuntáis por ahí y ya sabéis la cantidad de masa que os entra en este molde. Os estoy dando ideas. Mirad. Lo tengo ya bien forrado, le he puesto cinta americana por dentro, por fuera. Ahora quitaría un poquito, haría un agujero aquí, en la parte superior. ¿Y cómo hago para apoyarlo? Voy a quitar esto, que no se me caiga el agua, que la lío parda. Pongo un molde rectangular, este grande, va perfecto, en este caso. Pongo el molde que quiero pesar aquí, apoyando, y lo que hago ya, lo pongo en la tara, y lo que hago ya es llenarlo con agua, hasta el borde. ¿Veis? Soluciones para todo. Un poquito de inventiva, un poquito de ganas de hacer las cosas bien, y ya lo tendríamos disponible. En este caso, pues con hacerlo una vez lo tendríamos disponible. Luego apuntamos. Yo tengo una lista por ahí de todos los moldes, en un listado, con la cantidad de masa que necesito para cada una. Cuando quiero hacer algo con algún molde, tiro de la lista. Este molde, ¿qué cantidad de masa necesitaba? 1 kilo, 1 kilo y medio, 1 kilo 200, 1 kilo 300. En definitiva, un poquito de inventiva y ese truco funciona. Ya sabéis, llenáis de agua el molde hasta el borde, la cantidad que os salga lo dividís entre 3 y esa es la cantidad de masa que tenéis que poner como mínimo. Podéis poner un poquito más. En el caso de que queráis hacer bizcochos o similares, pues nada, 3/4 partes del molde y para adelante. Ah, y una última recomendación que tengo para ti antes de terminar este vídeo sobre moldes es referente a la limpieza. Por favor, no los laves en lavavajillas, es muy agresivo. Lávalos a mano, siempre que puedas a mano. Los lavas a mano, generalmente si son moldes de buena calidad, como por ejemplo estos, nada, simplemente con un trapito no se van a pegar ni nada. ¿Que se te queda pegado?
lo que yo hago es dejarlo en remojo, lo dejo en remojo unas horas, que se reblandezca bien todo lo que se ha quedado pegado. En vez de rascar cuando está bien pegado, lo dejo en remojo, que se reblandezca y luego simplemente con una bayetita suave lo paso, lo limpio y se queda niquelado y se queda perfecto. Así no sufre, así no te lo cargas, no rasques, ¿vale? Siempre procura lavarlo a mano y si tiene algo pegado o repegado, lo que vamos a hacer es dejarlo en remojo con agua, ¿vale? Y lo vamos a dejar en remojo hasta que se ablande y después lo retiramos con suavidad. Así nos durarán muchísimo más nuestros moldes. Los conservaremos durante mucho más tiempo y nos darán muchísimas más satisfacciones. Y entre molde y molde me despido de ti. Espero que te haya gustado este vídeo, me lo habéis pedido mucho. Te he enseñado un poquito los diferentes tipos de molde, al menos que yo tengo y que yo más uso. Hemos visto algunas de sus características, sus peculiaridades. Hemos visto seguramente alguno que desconocías y sobre todo, y lo más importante, te he dicho el truco y el consejo definitivo para saber la cantidad de masa de pan que debes de meter como poco en cada uno de tus moldes. Un truco muy efectivo, muy fácil y sobre todo que funciona de verdad. Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo, espero que por favor me dejes un buen like, apoyes este contenido, déjame en los comentarios si conocías estos moldes o si añadirías con algún otro y sobre todo espero verte con nuevo contenido la semana que viene aquí, el martes, a partir de las 7 en mi canal de YouTube, Chef Sergio Benito, Escuela de Panadería. Nos vemos, sé feliz. Adiós.